Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más juntos, estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien oramos para que su Hijo amado nos ilumine y nos llene de su palabra, que al degustarla sea bendición para nuestras vidas. El tema de hoy se titula Moisés en la escuela del desierto. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 2, versos 15 y 21, que dice: Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ciertamente no fue fácil la huida de Moisés. Al internarse en el desierto, hubiera perecido de sed o devorado por animal salvaje. No tenemos un registro de las penurias que sufrió Moisés durante su huida, pero no sería raro que hubiera sido una prueba sumamente dura para uno que hasta entonces solo había conocido los lujos de la corte y no estaba familiarizado con una vida de privaciones. Pero lo cierto es que el Señor dirigió su marcha y encontró asilo en casa de Jetro, sacerdote y príncipe de Madián, que también adoraba a Yahweh. Después de un tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, y allí, al servicio de su suegro como pastor de ovejas, permaneció por espacio de 40 años. Moisés había cometido muchos errores producto de una vida llena de pasión, idolatría y paganismo. Sin embargo, Moisés necesitaba reunir todos los requisitos divinos para ser el caudillo de Dios. Aún no estaba preparado para su gran obra. Por lo tanto, tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Yahweh de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas, había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar en el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Yahweh. Mediante su propia experiencia, debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. La sabiduría infinita determinó que el que había de ser caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Yahweh. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo, y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Hijo del Altísimo, escribió el libro de Génesis. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto
fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que le prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humanas pudiesen otorgar podría haber sustituido a esta experiencia. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había moldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Yahweh sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Yahweh el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Yahweh a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. La época de la liberación de Israel había llegado, pero el propósito de Yahweh había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir delante como humilde pastor, con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.